Buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Para esta clase vamos a retomar el texto que habíamos empezado a trabajar la clase pasada, que se llamaba Amazing Earth. ¿Se acuerdan sobre cómo cambió el planeta desde el momento en que se originó? Eh, Bien, todas las oraciones que yo voy a seleccionar son parte del texto y están hablando de eventos en el pasado, de cómo era el planeta en el pasado. Entonces vamos a ver hoy pasado simple y esto lo deben haber visto y esto es un tema nuevo que es used to. Ahora vamos a ir a ver cada uno. Por un lado, puse estas oraciones en este grupo porque todas utilizan el verbo en el tiempo pasado simple. Y estas, por otro lado, usan used to. El significado cambia un poco, así que vamos a ir a ver cada uno de las estructuras. Bien, para pasado simple. Por ejemplo, seleccioné estos dos primeros ejemplos. North America and Africa separated, people farmed the area. Si recuerdan, que deben haber visto el año pasado o el anterior, eh, los verbos regulares llevan ed. Entonces, tengo un verbo como separate y le agrego la d porque ya hay una e y lo paso a pasado, separated. Lo mismo con farm, le agrego la ed y lo paso a pasado. Después seleccioné estas oraciones. 250 million years ago, there was just one supercontinent. El verbo es was. There were fresh water lakes with fish rivers y seguía la oración, pero yo la corté hasta ahí. El verbo were. About 140 million years ago, Africa, South America, and Australia broke away. El verbo es broke. Europe had extremely cold weathers. El verbo es had. Bien, todos estos cuatro verbos, si vemos su infinitivo, vamos a ver que es muy distinto al pasado. Si recuerdan haber visto este tema, van a recordar que, además de los regulares, hay verbos irregulares, en la que el verbo cambia y no hay una regla que seguir. Por ejemplo, be cambia de dos maneras, was y were. Entonces digo que había un supercontinente y que había lagos de agua fresca. Break, que es romper, cambia completamente a broke, que se separó África, Sudamérica y Australia. Y have cambia un poco a had. Para esto, debo mirar la lista de verbos para recordar cómo completar o cómo pasar el verbo al pasado. En la segunda columna vamos a encontrar la forma del pasado. Busco el verbo en infinitivo en la primera columna y al lado voy a encontrar el pasado. Todo esto sirve para hablar de eventos en el pasado, pero no solo eventos. Esto es un evento, por ejemplo, que se rompió, que se separó. Pero esto no es un evento. Esto es una cosa que pasaba siempre. Eran más un estado del clima en Europa. Lo mismo acá. Yo no estoy describiendo un evento, estoy describiendo algo que sucedía cotidianamente. Una descripción, un estado de cómo era ese lugar. Eh, entonces, pasado simple lo voy a utilizar para eventos, por ejemplo este, hábitos, por ejemplo este, y acciones únicas en el pasado,